Buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes a los demás presentes. Percy Enrique Revilla Yaza, abogado defensor del señor José Luis Castillo Ala, con los datos que ya constan en la audiencia anterior. Gracias. Gracias. Estando los sujetos obligados a su concurrencia a esta plataforma virtual, se declara instalada la presente audiencia y conforme al íter procesal corresponde la emisión de la resolución número 3, Lima, 20 de enero del año 2025, autos vistos y considerando primero que conforme se verifica de la solicitud presentada por la Procuradora Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Judith Villegas Espinosa, peticiona la constitución en actor civil en el proceso que se le sigue al investigado José Luis Castillo Alba por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado. Para fundamentar su pedido, sostiene dicha Procuradora Pública que en el presente caso nos encontramos ante el cumplimiento de requisitos exigidos por la legislación para ser constituido en actor civil, tal es así que acredita la representación de su patrocinada en la personería jurídica que le asiste. Asimismo, establece los datos de identificación del imputado contra el que dirige la acción civil, toda vez que ha tenido a la vista la disposición fiscal sin número de fecha 11 de abril del 2023, por medio de la cual se formaliza la investigación preparatoria contra José Luis Castillo Alba por la presunta comisión del delito de organización criminal en agravio del Estado. Asimismo, presenta el relato circunstanciado del delito en agravio del Estado y establece el quantum indemnizatorio que peticiona como consecuencia del presunto agravio que habría sufrido su patrocinada como consecuencia de los hechos atribuidos al citado procesado, por lo que solicita se estime su pretensión en el presente proceso, entre otros argumentos registrados en el sistema de audio. Segundo, corrido traslado a la representante del Ministerio Público, manifestó en consonancia con lo que ha peticionado la Procuraduría Pública solicitante, que en el presente caso debe declararse fundado el pedido de constitución en actor civil de la citada Procuraduría Pública, toda vez que como consecuencia de la emisión de la disposición sin número de fecha 11 de abril del 2023, se dispuso formalizar y continuar investigación preparatoria contra el procesado por 36 meses, habiéndose dispuesto la realización de una serie de actos de investigación tendientes a determinar si los hechos habrían acontecido tal como aparecen de la hipótesis que postula en la citada disposición antes mencionada, por lo que considera que al haberse formulado la petición dentro del plazo de la investigación preparatoria, la misma que no ha sido cerrada, debe estimarse el pedido formulado por la solicitante, entre otros argumentos registrados en el sistema de audio. Tercero, corrido traslado a la defensa técnica del citado imputado en contraposición a los argumentos desarrollados por la Procuraduría Pública y el Ministerio Público, se opone al pedido de constitución en actor civil solicitado por la Procuraduría Pública, toda vez que considera que en el presente caso el procurador no habría oralizado, tal como fue planteado, su pedido ante este órgano jurisdiccional en el que habría presentado omisiones graves y errores sustanciales respecto a su pretensión, por lo que en ese sentido considera que no se ha cumplido las exigencias del artículo 100 del Código Procesal Penal, ni menos aún los alcances del Acuerdo Plenario 5-2011 relacionados al tipo de daño que presuntamente se habría producido en contra de su patrocinada. Por lo que en ese sentido considera dicha defensa técnica que al no haberse satisfecho los requisitos que establece el dispositivo legal y menos aún haberse efectuado la sustanciación del pedido en función al escrito planteado inicialmente por dicha Procuraduría, quien incluso habría indicado como
delito objeto de imputación, uno que no correspondería, menos aún el bien jurídico tutelado, y que inclusive los argumentos desarrollados estarían vinculados a presuntos delitos de corrupción de funcionarios, cuando en el presente caso se tramita un proceso por la presunta comisión del delito de organización criminal, en la que el bien jurídico es distinto al que se postula en los delitos de corrupción, por lo que en ese sentido considera que el órgano jurisdiccional debe declarar fundada la oposición formulada y en consecuencia debe desestimar el pedido efectuado por dicha Procuraduría Pública, entre otros argumentos registrados en el sistema de audio. Fundamento siguiente al respecto, cabe precisar que el legislador ha contemplado la realización de la solicitud de constitución en actor civil de parte del sujeto que se considere perjudicado o agraviado con el delito. Tal es así que dicha protección se establece en el artículo 100 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos para constituirse en actor civil, considerando que la solicitud escrita debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad, los siguientes: A, las generales de ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica con las generales de ley de su representante legal; B, la indicación del nombre del imputado y, en su caso, del tercero civilmente responsable contra quien se va a proceder; C, el relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión; y de la prueba documental que acredita su derecho conforme al artículo 98 del Código Procesal Penal. Asimismo, se tiene que el artículo 98 del Código Procesal Penal señala que la acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien, según la ley civil, esté legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el delito. En función a lo antes indicado, debe considerar esta judicatura que en el presente caso debemos partir de consideraciones básicas para efecto de poder determinar si la solicitud efectuada por la Procuraduría Pública cumple las exigencias que establece el artículo 100 del Código Procesal Penal. En ese sentido, se ha verificado por parte de la suscrita que, en efecto, sí se cumplen los requisitos que establece dicho dispositivo legal, en razón a que se ha determinado la individualización de la persona que resultaría agraviada como consecuencia del hecho ilícito atribuido al investigado José Luis Castillo Alba, que en este caso sería el Estado, a través de la Procuradora Pública especializada en delitos de corrupción, designada mediante resolución del Procurador General del Estado de fecha 21 de septiembre del 2023, a través de la resolución de 000526-2023-JUS/PGE-PG. Asimismo, se ha cumplido con la indicación del nombre del imputado contra quien se dirige esta acción civil, la misma que ha sido recogida precisamente de la disposición fiscal de fecha 11 de abril del 2023, emitida por el primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado Equipo Especial, ahora denominado Primer Despacho Supraprovincial del Equipo Especial de Fiscales, abocado al conocimiento del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en función a la cual aparece consignado como imputado José Luis Castillo Alba por la presunta comisión del delito de organización criminal en agravio del Estado. El mismo que ha sido identificado con el DNI número 27144420. De otro lado, se ha cumplido con el relato circunstanciado del delito en su agravio, toda vez que, conforme aparece de la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria, se le atribuye a José Luis Castillo Alba, en el marco de la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, que como representante del estudio jurídico Castillo Alba obtuvo mayor protagonismo dentro de la macroorganización, pues a fin de obtener resultados favorables a sus intereses, utilizaba sus influencias en ese entonces con los consejeros del extinto CNM y con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao,
y con el ex juez supremo César Inostroza. En el caso de José Luis Castillo Alba, o conocido como Pepe Lucho, su rol o labor dentro de la organización criminal era propiciar, generar o gestionar reuniones junto con otros integrantes de la misma, en las cuales se tomaban decisiones determinantes para la expansión y permanencia de la organización, como las reuniones sostenidas, entre otras, en el Hotel Sheraton, Ataji, La Baguette, y otras reuniones de integración de sus miembros, como la reunión post-elección de Orlando Velázquez, la reunión en Trujillo, el bautizo de su hijo, entre otros, siendo intermediador esencial de la macroorganización porque actuaba en la Corte Suprema, en la Corte Superior de Justicia del Callao, y era el nexo también con el CNM, rol que beneficiaría sus intereses personales, ya que buscaba copar el sistema de administración de justicia con gente allegada a la organización para así obtener pronunciamientos judiciales favorables en los procesos que patrocinaba. Teniendo en consideración ello, el dispositivo contenido en el artículo 100 del Código Procesal Penal requiere que se efectúe el relato circunstanciado de los hechos en virtud de los cuales el procesado tenga vinculación con el ilícito que viene siendo objeto de imputación. Así, la Procuraduría Pública ha detallado de manera pormenorizada cuál habría sido esta vinculación, así como cuál habría sido la presunta participación del citado imputado en los diversos casos conocidos como habeas corpus a favor de Alvarado González del Valle, Javier de Jesús, en el habeas corpus a favor de Juan Antonio Pesantes Gutiérrez, en el habeas corpus a favor del ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velázquez Benítez, en la elección de Orlando Velázquez Benítez como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, para lo cual se habrían sostenido reuniones en los hoteles Sheraton, Ataji, La Baguette y Panadería San Antonio, así como la poselección de Orlando Velázquez Benítez, así como los vínculos del imputado con otros miembros de una presunta organización criminal. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que, de acuerdo al marco fáctico que ha desarrollado el Ministerio Público en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria de fecha 11 de abril del 2023, la Procuraduría Pública habría cumplido con efectuar el relato circunstanciado del delito en su agravio y además se requiere, conforme al artículo antes acotado, la exposición de las razones que justifican su pretensión, que es precisamente el cuestionamiento central en el que ha basado precisamente su alegación la defensa técnica del citado procesado, toda vez que este manifiesta que el procurador público no habría oralizado su pedido conforme lo habría planteado en su requerimiento escrito, argumento que no concuerda esta judicatura en razón a lo siguiente. Debemos considerar que si bien el ordenamiento jurídico establece que debe exponerse las razones en virtud de las cuales se debe fundamentar la petición de constitución en actor civil, no es exigible a el sujeto procesal que pretende, en este caso, ser constituido como actor civil, que se realice una tipificación adecuada del hecho, ya que de acuerdo a nuestro sistema procesal penal, al que corresponde efectuar la tipificación es al representante del Ministerio Público. Tal es así que así se ha establecido en la norma prevista en el Código Procesal Penal cuando refiere que corresponde al representante del Ministerio Público efectuar tal calificación jurídica, pudiendo el órgano jurisdiccional desvincularse de esa calificación en la etapa de juzgamiento. En ese contexto es evidente que si la Procuraduría Pública invocó el presunto delito de corrupción de funcionarios y no el de tranquilidad pública, como correspondería al bien jurídico tutelado en los casos de organización criminal, que en este caso se le está atribuyendo al procesado José Luis Castillo Alba, ello no es óbice para que esta judicatura no reconozca que en efecto se han cumplido las exigencias que establece la normativa procesal para ser constituido en actor civil, por lo que ello no puede centrar un argumento para efecto de desestimar una pretensión como la que postula la Procuraduría Pública, máxime si se tiene en consideración que se ha fundamentado cuáles serían las razones por las cuales se debe constituir en actor civil
al citado solicitante, ya que conforme a los hechos antes descritos, como consecuencia de estos presuntos actos de corrupción en los que se habría visto envuelto presuntamente José Luis Castillo Alba, se habría generado un daño a la imagen del Estado, conforme así lo ha propuesto el procurador público al momento de sustentar su pretensión a este órgano jurisdiccional, ello en correlato de lo que se ha establecido como hechos que fluyen del facto de la formalización y continuación de la investigación preparatoria, por lo que en ese sentido este órgano jurisdiccional considera que debe desestimarse la oposición planteada por dicha defensa técnica. De otro lado, también se ha cuestionado por parte de la defensa técnica del citado solicitante que no se habría cumplido con establecer los criterios de cuantificación del daño. Sin embargo, teniendo en consideración lo que ya la Corte Suprema, a través del expediente 37-2019-4, emitido por la Sala Penal Especial, reafirma que en el presente caso debe tenerse en consideración el cumplimiento de las exigencias del artículo 100 del Código Procesal Penal y que para efectos de constituir a una persona en actor civil no se requiere más que el cumplimiento de dichas exigencias, toda vez que existen otras etapas dentro del proceso en las cuales se puede lograr objetar la reparación civil, de lo cual podemos advertir que en el fundamento 2.5 de la citada resolución recaída en el expediente 37-2019-4 se establecen hasta 3 estadios en los cuales se puede efectuar dicha objeción. Uno, en la etapa intermedia, que se puede objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, para lo cual se ofrecerá medios de prueba para su actuación en el juicio oral. B, al inicio del juicio oral, en los alegatos preliminares, el actor civil expondrá concisamente su pretensión y la prueba ofrecida y admitida. Y C, al finalizar el juicio oral, en su alegato final, el actor civil argumentará sobre el agravio que le causó el hecho, su derecho a la reparación, la cuantía por la indemnización y sobre la restitución del bien o el pago de su valor. Por lo que en ese sentido, teniendo en cuenta que para los efectos de la solicitud que plantea la Procuraduría Pública solo se requieren el cumplimiento de requisitos debidamente establecidos en el artículo 100 y al haberse acompañado adicionalmente a ello la prueba documental que acredita su derecho, toda vez que se ha legitimado al sujeto que se encuentra solicitando la pretensión, el mismo que se encuentra debidamente identificado a través de la resolución suprema que lo designa como procurador público. Este órgano jurisdiccional considera que se han satisfecho las exigencias del artículo 100 del Código Procesal Penal y se ha fundamentado de manera suficiente los aspectos vinculados a la pretensión resarcitoria que postula, la misma que, conforme se ha indicado precedentemente, puede ser objetada por el imputado o los demás sujetos procesales en los demás estadios del proceso que han sido detallados precedentemente. Razones por las cuales el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve declarar infundada la oposición formulada por José Luis Castillo Alba en el marco del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de organización criminal en agravio del Estado. En consecuencia, se declara constituido en actor civil a la Procuradora Pública especializada en delito de corrupción, Judith Villegas Espinosa. Sobre lo resuelto, señorita fiscal. Sí, señora jueza. Procuraduría Pública. Informe, señorita magistrada. Defensa técnica. Señora magistrada, interponemos recurso de apelación y quería pedirle a tal efecto que nos envíen la grabación y se fundamentará en el plazo legal. Sí. Bien, se tiene por interpuesto el recurso impugnatorio, debiendo fundamentarlo dentro del plazo de ley, bajo apercibimiento que si no lo hiciera, se tendrá por no presentado el mismo. Dispongo que el especialista de audio proceda a la transcripción íntegra de la presente resolución a efecto de que sea notificada en la casilla electrónica del citado abogado, el mismo que a partir del día siguiente de su notificación
tendrá el plazo que establece la normativa para efecto de fundamentar el recurso. Damos por culminada esta audiencia a las 16:52. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas gracias. tardes. Buenas tardes, señores. Buenas tardes con todos.